15, bueno, listo. Tomé el valor total, 15,34. 15,34. Muy bien, pero mire que en el error de escala nos da más o menos, ¿sí? O sea, puede estar, ese sería el corresponde al mínimo valor que puede discriminar. Puede estar de 15 hacia arriba, 15 hacia abajo. Y de hecho, esos valores que yo les coloqué estaban, ustedes miren que la diferencia era entre 8 para arriba y 8 para abajo más o menos, ¿no? O sea que él puede soportar 15 para abajo, 15 para arriba. 30,69. Este fue, no, mentiras, es que estos datos es de los últimos, ¿cierto? De los 50, de los Sí, señor, 50, de los 50. de los 50 datos. Sí, está bien. Sí, sí. ¿Esos datos fueron aleatorios? Sí, ¿no? Sí, señor, aleatorios. Fueron aleatorios. ¿Cuál fue el valor más grande que encontró ahí? O sea, este 15,34, 27.5. 27,5. ¿Y el más pequeño? 12.1. 38. Sí. Mire que si yo saco un promedio de esto, digamos, haciendo una apreciación, ¿no? O sea, un error de apreciación. Entonces, esto nos daría 40, si no estoy mal, ¿sí? La suma, ¿sí? 27, sí, 39,5 y 5, 0,5, 40. ¿Qué nos daría 40? Entonces, a partir de la medida que era 12 ¿cuánto dijimos que era el estándar? Creo que era 19.2. 19 puntos. Esperamos mirar un momentico. Está acá, pero para hacerlo, digamos, un poquito. Sí, 19,2. Bueno, por apreciación, entonces esto nos da 40. Entonces, si yo digo, bueno, por apreciación, 40 dividido entre los dos datos, ¿sí? Esto nos daría 20. Estaría alrededor del estándar, ¿no? 19,2. 19,2. Sí, entre el máximo y el mínimo, dividido en los dos datos, nos da 19,2, que eso sería, que para nosotros sería lo permisible, sería 19,2, lo que nosotros permitiríamos o que el instrumento tendría que discriminar, ¿sí? Pero realmente eso nos da es 20, o sea, estamos fallando en 0,8, en una medida de 0,8 centímetros, casi que un centímetro, ¿sí?
Entonces estaríamos nosotros limitando esa discriminación, ese, digamos, tolerancia, digámoslo así, que permitiríamos nosotros en la medición, ¿sí? Entonces, aquí no lo estamos discriminando, aquí tendríamos una diferencia. Es que aquí no podemos compararlo porque aquí no sumamos y dividimos entre dos, ¿no? Aquí hicimos el cálculo exacto. Entonces, tendría que dar 19,2, o sea, alrededor de 19,2, y nosotros estamos diciendo que el error de escala tiene una diferencia de 15,34. Tiene una diferencia aproximada de 4 centímetros o de 3 es que toca restar eso. Bueno, aproximadamente de cuatro centímetros. ¿Sí? Más, o sea, el instrumento nos está permitiendo tener una mayor tolerancia en el error, ¿no? Bueno, error de escala. Entonces, la actividad ya la hicimos. Por favor, lo consolidan ahí en el Excel para que lo entreguen ahí al final. Bueno, aquí esta parte del informe estadístico. eh, a mí me gusta siempre automatizar todo lo que se haga. Pues esa es la idea, nosotros como industriales realizarlo, ¿no? Nosotros, todos los cálculos que vayamos a hacer, necesitamos colocarlo en un informe. ¿Para qué? Para que en el informe, pues nosotros podamos tomar esas decisiones y también sea como el respaldo del análisis que nosotros hicimos. Muy bien. Esta es una actividad que necesita y que requiere de mucha atención. Voy a mirar un momentico acá, son las 11:20. Voy a ver si hago primero un paréntesis y... Sí, voy a hacer un paréntesis y ya les explico cómo hacemos el informe estadístico. Entonces, bien, otro error que nosotros podemos encontrar en los datos es el desvío. En este caso ya es un tipo de variación de datos, ¿no? Ya no es tanto por del error de la persona, sino ya es en los datos resultantes, ¿sí? O sea, ya descartamos, digamos, ya la parte como humano, sino ya como en instrumentación. Entonces dice, es una variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado mientras se mantiene constante la variable medida y todas las condiciones, magnitudes de influencia, tomada en un intervalo de tiempo, un mes, un año, tal. En resumen, es difícil como comprenderlo a la primera. En resumen, cuando ustedes hacen una medición en el tiempo, voy a colocar acá tiempo cero hasta el tiempo n, ustedes encontraron estos datos. Este es el valor medido, ¿sí? En la unidad de tiempo, ¿sí? Ese es el valor medido. Cuando ustedes tomaron los tiempos, resulta que el patrón, o sea, como debería haber medido, por ejemplo, en las estivas, ¿sí? En las estivas empezó a medir 119,5, 119,8, 119,7, tal. Entonces, cuando yo tomo esos datos, que son por las medidas de las que yo tomé, me da esta curva, ¿sí? Me da esta curva. Claro que son casos específicos, ¿no? Yo no puedo utilizar un método para todos, ¿no? Son casos específicos. Este caso específico es que los datos dieron este comportamiento, esta curva, como esa S, ¿sí? Que está en verde, ¿sí? Entonces, yo tomé los datos, pero realmente los datos no tenían que dar así, tenían que dar como se ven aquí vamos a colocarlo en azul, ¿sí? Así.
¿sí? Tenía que dar así. Muy bien. Este desvío, si ustedes se dan cuenta, voy a borrarlo para que no, porque voy a hacer otra raya acá. Borrar esto. Estas diferencias que hay, la distancia que hay entre la curva que se midió, la de los datos que se tomaron midiendo, y esta curva de calibración, hay aquí una distancia. Cuando las distancias son iguales en todos los puntos, ¿sí? Entonces, quiere decir que si hubo uniformidad, ¿sí? Si hubo uniformidad en la medida, en la medición, ¿sí? O sea, si hay coherencia, si hay correlación, ¿sí? Lo que no, el problema que hay es que eh, el, el patrón, o sea, no está cumpliendo con el patrón, ¿sí? Entonces, él tenía que dar, por ejemplo, este dato, y no dio este dato, sino dio este. Tenía que dar este dato, ¿sí? Este punto en la gráfica. No dio ese punto en la gráfica, dio esto. Ya tenía que dar, por ejemplo, 3,6, ¿sí? Y entonces dio fue 3,2, ¿sí? 3,6, 3,2, la diferencia es 0,4. Aquí dio 4 y aquí dio 4,6, ¿sí? Porque tienen una proporción. Por eso las dos líneas se ven esto con una misma distancia. A eso, a ese tipo de datos es que nosotros le llamamos desvío, y es un desvío de cero, se le llama así, desvío de cero, porque las distancias de acá a acá son proporcionales a la distancia que está por debajo y por encima. En este caso, por ejemplo, hay dos datos que están por debajo y por encima. Entonces, esta distancia es igual a esta, 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 ¿sí? O puede ser datos, mire, estos por debajo, este es igual a esta distancia, esta distancia. Entonces, cuando hablamos de un desvío de cero, es que esas distancias son iguales. No estoy hablando entre esta distancia y esta. No, estoy hablando de la distancia entre lo que nosotros tomamos, de los datos que tomamos, y el dato que era de referencia, ¿sí? Sino que esta gráfica confunde porque pareciera que hubiéramos tomado dos datos al mismo tiempo, ¿no? No, se tomó un solo dato. O sea, tenemos en cuenta esta gráfica, la que estoy borrando acá, ¿sí? La primera. Muy bien, entonces a esa curva esa curva se le llama curva de calibración. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer llegar ese dispositivo a esa curva. ¿Cómo sabemos? Cuando tomamos datos varias veces de algo que queremos calibrar y nos da igual, ¿sí? Cuando nos da igual a esa curva de calibración, entonces quiere decir que el dispositivo está calibrado. Si uniformemente no da los valores que son, entonces, o sea, es decir, la misma distancia entre cada dato es el mismo, quiere decir que sí hay una desviación o hay una variación en la señal de salida. Tenemos que calibrar el dispositivo. ¿Sí queda entendido? O sea, si hay desfase en la gráfica, hay que calibrar. Hay que calibrar, pero hay dos tipos de espacios, de desvíos, ¿no? Eso se le llama desvíos. Hay dos clases, ¿sí? Cuando usted toma los datos con el dispositivo, ¿sí? Y los datos dan la curva verde, ¿sí? Y usted va a mirar el patrón como debería medir, ¿sí? Y debe medir es en este dorado, en esta línea amarilla o dorada que aparece ahí, ¿sí? Pero mire que es uniforme, ¿sí? Solo que está descalibrado un grado más arriba, por ejemplo, ¿sí? A lo largo de todas las mediciones está descalibrado un grado más arriba. Bien, entonces la curva de calibración es lo que me tiene que estar midiendo
ese verde tiene que estar encima de la curva de calibración, encima de esa curva amarilla o dorada. Bien, como se desplazó la misma distancia, si es que hablamos de derivadas, se desplazó esa curva, uniformemente hablamos de un desvío que se llama desvío cero. Pero cuando el desvío, los datos que yo tomo con el instrumento de calibración, ¿sí? Empieza como a tener una inclinación más alta. No es que sí, miren esta inclinación, perdón ¿sí? Mire esta inclinación, ¿sí? Esta va hacia abajo y esta va hacia arriba, ¿sí? La verde va hacia arriba y la dorada va hacia abajo. O sea, es decir, no es que vaya, sino el ángulo es diferente. Ese ángulo que hay con respecto a este eje, ¿sí? Es diferente. Y no hay uniformidad en los datos, en el que se tomaron. Recuerde que la verde fueron los datos que se tomaron con el instrumento, ¿sí? Entonces, en la medida que fuimos tomando los datos, pasando el tiempo, de hecho días, en un día, en un mes, en una semana, en un mes, en una semana, en un mes, en un año, ¿sí? Esto, las medidas fueron yéndose más bien como para arriba, ¿cierto? O sea, en la medida que se fue usando el instrumento iba aumentando. En milímetros pudo haber sido, sí, toca, ¿no? En milímetros, si no es muy evidente. Las medidas, ¿sí? Entonces hay que ajustar el dispositivo de medición, el instrumento de medición, para que llegue nuevamente a la curva de calibración, para que llegue a cero, ¿sí? Para que llegue a cero, que coincida. ¿Sí quedó entendido? Entonces, en los dos casos debe haber calibración, ¿sí? Solo que este tiene un desvío uniforme y este tiene un desvío que es exponencial o es ascendente. De igual desde los dos puntos de vista o desde los dos tipos de medición que se hicieron o resultados que se encontraron más bien, se tiene que hacer una calibración. Muy bien. En esta calibración, esta gráfica, se me olvidó esa parte. Esta gráfica que nosotros vemos acá, que es la de la derecha, esta gráfica tiene otro nombre, se llama desvío de span, ¿sí? Ese desvío de span también es llamado desvío cuantitativo o matemático, desvío cuantitativo o matemático. Entonces, mire la diferencia entre esto y esto, ¿no? Solo vamos a ver, vamos a ver no veamos el verde, ¿no? Esta no la vayamos a mirar. Vamos a suponer que ya tenemos el patrón, que es el valor verdadero. Por ejemplo, la estiba tiene que tener 120 centímetros, ¿sí? Bien, los datos que yo tomé, los grupos de datos, todos tienen correlación, o sea, todos están alrededor de ese valor, están muy cercanos. Es lineal, o sea, la regresión o la correlación más bien, más la correlación de los datos, es bastante alta, tiende a 1. O sea, hay coherencia en los datos. Pero llego y empiezo a medir y los datos dan como muchos de los datos que yo tomé están por encima, ¿sí? Pero van como incrementándose. Entonces estamos viendo que tenemos un desvío en los datos y ese desvío se llama desvío de span, ¿sí? Entonces, en la medida que se vaya midiendo, el instrumento como que va aumentando
la medida, puede pasar en cuestiones de temperatura. De pronto el manejo también del instrumento también puede ser parte. Por ejemplo, que yo diga, fui y tomé la temperatura de la leche y recién no dejé que bajara la temperatura y fui y lo metí en una parte más fría. Entonces el termómetro eh, se, se volvió loco. Entonces cuando voy a mirar la temperatura, la más caliente, me va a dar un valor más alto, ¿sí? Entonces se está incrementando ese valor de lectura y eso es lo que nosotros llamamos un desvío en los datos, el span. ¿Quedó entendido? Porfa, ¿me confirman? Sí, señor. Listo, muy bien. Bien, otro aspecto que también podemos encontrar es la histéresis. Este es un poco complejo de entender, así como lo decíamos al principio en la parte del error aleatorio, ¿no? ¿No? Que dependiendo de la exigencia de las medidas, eh, podemos encontrar errores más altos o errores más bajos. Entonces, histéresis dice, es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice para el mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en los dos sentidos, ascendente y descendente. Entonces, cuando en la medida que voy tomando la medida, el valor o sea, va a tener un pico y si sigo yo tomando los datos, va a bajar ese pico, ¿sí? Eso puede suceder. Por ejemplo, en el termómetro. Llegó y sacó las temperaturas de la leche, lo colocó en el termómetro, lo fue y lo colocó en frío, se volvió loco el termómetro, siguió tomando muestras de la leche y llegó un punto en que dio, por ejemplo, 90 grados y llegó hasta ahí y después, al seguir tomando los datos, empezó a bajar 88, 89, 87, ¿no? ¿Sí? O 89.9, 89.8, 89.7, ¿sí? Entonces, llegó a un pico y volvió a bajar. Eso es histéresis, ¿sí? Bien, entonces dice, en un termómetro es un ejemplo, en un termómetro de 0 a 100, entonces dice, en un termómetro de 0 a 100 grados centígrados, que no veo el cursor, ya. Para el valor de la magnitud de 40 grados centígrados, si marca 39 grados centígrados al subir la temperatura desde 0 a 40.1. O sea, listo. Entonces vamos a leerlo por partes para entenderlo. Dice, para el valor de la magnitud 40 grados centígrados, si marca 39 grados centígrados al subir la temperatura desde 0 e indica 40 puntos, entonces esto está separado. E indica 40.1 al bajar desde 100 grados centígrados. Eso se llama histéresis. Entonces, si yo estoy tomando de una temperatura mayor y entonces empiezo a hacer el análisis cuando empieza a bajar la temperatura, 100, 99, 90, pero cuando va bajando la temperatura indica 40.1, o sea, un error muy bastante grande. ¿Sí? Una histéresis demasiado grande. Mire que me da un 20% de histéresis, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo coloco en un horno que va subiendo su temperatura de 0 a 100, entonces en el momento en que yo vaya midiendo con el termómetro el aumento de la temperatura,
marca 39.9. Hay un error, hay una diferencia grandísima. Entonces, marca 39.9 y debería marcar en el grado en que esté subiendo, ¿sí? Debería marcar, no sé, los 40 o 38 o, ¿no? 37 grados o 36, 37, 38. No, marca directamente 39.9. Entonces, mire la diferencia. Yo espero que baje la temperatura, pero me baja drásticamente. Cuando espero que suba la temperatura paulatinamente, sube drásticamente. Bien, en los motores, la revolución de los motores, se supone que cuando yo hago el cambio de la velocidad, yo espero que en la medida de que yo haga el cambio, vaya disminuyendo paulatinamente la velocidad del motor. Pero no, resulta que se baja sustancialmente, ¿sí? Entonces, la aceleración o la velocidad baja sustancialmente. Lo mismo cuando lo revoluciono mucho. Cuando lo revoluciono, entonces al cambiar de velocidad a una velocidad menor, debería bajar la revolución eh, paulatinamente, pero baja siempre a un punto donde se dispara, ¿sí? Entonces la diferencia es bastante grande. Y en la medida que yo tomo los datos, me doy cuenta que el comportamiento es así, ¿sí? Así curvo, tanto por encima como por debajo, ¿sí? Cuando aumento, baja drásticamente, ¿sí? Cuando aumento, baja drásticamente la característica. Estoy hablando de temperatura, velocidad, esa es la característica. Y cuando sube, baja. Cuando baja, cuando se mide, en la medida que se mide y se espera que se baje, sube. Y cuando se mide y se espera que suba, baja. ¿Sí? Ese sería el nivel de histéresis. Entonces, en este ejemplo, tenemos un 20% de histéresis, o sea, es mucho. O sea, el porcentaje de error en las temperaturas es de un 20% por encima y un 20% por debajo. Bien, es un poco complicado, digamos, de entenderlo, pero eso sucede mucho en la industria, sobre todo en esa parte de los motores y esa parte de las mediciones de la temperatura. Nosotros esperamos que baje paulatinamente cuando llegue ahí a se pega el salto. Cuando espero que suba la temperatura y pega un salto. Muy bien. Bien, dentro de los aspectos allí importantes de los instrumentos, ¿qué es un instrumento? ¿Qué es un instrumento de medición? Simplemente un mecanismo o es un aparato, ¿sí? Que se usa para medir las magnitudes físicas de distintos fenómenos. Ustedes vieron taller de procesos industriales. De alguna manera ustedes utilizaron algunos de esos instrumentos de medición. Tenemos instrumentos de medida directa, como por ejemplo la regla graduada, esta regla graduada, el metro está por aquí, metro, el goniómetro, a ver, les voy a mostrar cuál es el goniómetro. Goniómetro, acá, vamos a buscarlo acá. Goniómetro, goniómetro. Vamos a mirar imágenes. Mire, sí, este es el goniómetro. ¿Será que al entrar? Por eso no me gusta utilizar Edge. Perdón. Bueno, aquí está el goniómetro, ¿sí? Em, Ustedes se imaginarán que yo puedo calcular allí
ángulos, pero hay varios tipos de goniómetros. Mire, este, por ejemplo, ese me sirve para ángulos rectos. ¿Sí? Mire, ¿listo? Eso es. Bueno, aquí me estoy adelantando porque ustedes tienen una tarea respecto a eso, pero bueno, yo lo estoy explicando de manera general. Los calibradores de Rey, los pies de Rey, que ustedes más o menos no deben conocerlo, ¿sí? Los micrómetros, este es el micrómetro, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esos instrumentos? Entonces, de todas las clases de instrumentos, los que estamos viendo hacen mediciones lineales o angulares, ¿no? Es ideal para medir grandes longitudes o magnitudes que no necesitan tener una precisión tan exhaustiva. Es para algunos casos de los instrumentos de medida. Aquí tenemos una clasificación, ¿sí? Tenemos lineales, tenemos instrumentos de medición angular. Dentro de las lineales tenemos las directas y las indirectas. Dentro de las directas tenemos con trazos o divisiones, con tornillo micrométrico, con dimensión fija. Dentro de los de trazos o divisiones está el metro, la regla graduada, todo tipo de calibradores y medidores de altura con escala de Vernier, tornillo micrométrico, todo tipo de micrómetros, cabezas micrométricas, con dimensión fija, bloques patrón, calibradores de espesores, ¿sí? Deben tener pico, calibradores límite, pasa no pasa, medida indirecta, están las comparativas y las relativas. Las comparativas, comparadores mecánicos, comparadores ópticos, neumáticos, electromecánicos, máquina de medición de redondez, ¿no? Estoy hablando de comparadores. ¿Sí? Relativo, tenemos los niveles. Sí, por ejemplo, este sí es fácil de... Estos son los niveles. ¿Listo? En la angular tengo la medida directa, transportador simple, goniómetro, escuadra de combinación, reglas ópticas, medida indirecta, la trigonometría, falsas escuadras. Bien, profe, ¿por qué no explica cada uno? Porque esa es la tarea de ustedes. No explicarlas, las van a consultar. Entonces, en algún momento yo les decía a ustedes que reunirse en grupos, ¿sí? Los grupos para realizar la tarea. Dice, en grupos de trabajo, realizar la investigación sobre cada uno de los instrumentos que se mostraron en la clasificación. Tener en cuenta que se organizarán entre grupos. Bueno, están los niños jugando, me disculpan ahí. Dice, taller, entonces en grupos de trabajo realizar la investigación sobre estos instrumentos. Entonces, para esto, eh, como son 11 necesito 5 personas que hablen en cuanto al lineal de la medida directa, 3 de la medida indirecta y 3 de la angular, que es de la medida directa y la medida indirecta. ¿Sí? Entonces digamos que la más extensa que podemos encontrar es la medida directa porque pues por eso precisamente coloco a 5 personas ahí para que consulten. Cuál es la tarea? Ustedes consulten para qué es. No necesito una tesis, ¿sí? Como son 5 personas, yo sé que se pueden dividir perfectamente el trabajo. Entonces dice, ¿para qué sirve el metro? Regla graduada, si es posible colocar la gráfica, así como lo estamos haciendo acá, ¿sí? Miren, ¿listo? Así nomás, mire, así, tal cual. Tum, 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 tum. De hecho, lo podemos hacer en una de diapositivas, ¿sí? Digamos, dejar listo esa parte, esas diapositivas, ¿sí? Va a complementar acá, lo decimos acá.
Voy a colocarlo acá. Presentar en diapositivas. Muy bien, entonces, ese taller lo hacemos, voy a terminar de explicar, van a ser las 12. Voy a terminar de explicar y les dejo esa última horita, esa última hora, para que ustedes pues entreguen esa parte, ¿sí? No hace falta poquito, eso sí creo que lo terminamos en estos 10 minutos que hacen falta. Entonces, espérenme, permítanme un momento que tengo que hacer una cosa acá. Espérenme un momentico, tengo que colocar la evidencia de que estamos trabajando juiciosos. ¿Listo? Bueno, cómo van a trabajar? Uy, no la presentación. Mira, bueno, ¿quién esto marca pluma? Una vez vamos a definir ahí cómo lo vamos a hacer. Entonces, para esto necesito 5 personas. ¿Sí? A ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, cada uno agarra ya dos. ¿Sí? Entonces, ¿quién agarra metro y regla graduada? Voy yo de primero. Ahí Listo, para salir Luis. rapidito. Perfecto. Todo tipo de calibradores y medidores de altura con escala de Vernier. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. ¿Yo por qué conté 10? Ah, ya sé por qué. Bueno, todos los tipos de calibradores y medidores de altura con escala de Vernier. Ese sí podría ser una sola persona. Estos dos. Uno, dos. Este también puede ser una sola persona. Porfa, el resto. Profe, déjeme a mí los calibradores. Listo, listo. Micrómetros.
todo tipo de micrómetros. Déjeme a mí ese tema, por favor. Nombre, regálame nombre. Es que no estoy viendo. Jefferson. Jefferson. Pero acá la tengo. De cabezas micrométricas. Déjame ese a mi profe. Nombre porque no estoy viendo. Juan Daniel. Bloques de patrón y calibradores de espesores. Estos dos. De hecho, estos no son muchos. Bloques de patrón, calibradores de espesores y calibradores límite. Aquí necesito dos personas. Lo asigno. Entonces, Jessica y ¿cómo lleva Jessica y Carla? ¿Sí se conocen? ¿Se han trabajado? No nos conocemos, pero sí, está bien, profe. Sí. Hasta ahí hacen amistades ustedes. Vale. Listo. Jessica y Carla. Listo. Necesito, aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí los 1, 2 y 3. 4. Estos 2. 3, 4 y estos 2. 5. Listo. Comparadores mecánicos. Listo ya. César, César ya agarró, ¿no? No, señor. César. Ah, no, César. Aquí este es Cristian. César va a colocar comparadores, perdón, mecánicos y comparadores ópticos. Los neumáticos y los electromecánicos puede ser Diego Alejandro. Listo, profe. Ah, son 10, ¿no? Son 10 estudiantes. Juan Pablo. ¿Quién más falta ahí? Ah, Haider. Él tiene una cuestión médica. Entonces Profe, coloquémosla. por asignación falto yo, profe, Juan Pablo. Juan Pablo falta, ¿sí? Sí, señor. Juan Pablo. Todavía Juan Pablo habla sobre las reglas ópticas y las falsas escuadras. Bueno, habla no, consulta. Solo vamos es a hacer consulta en la presentación. ¿Cuál es la idea del ejercicio? Que todos hagan su respectiva consulta y consolidemos todo en una presentación y esa presentación la tengan ustedes, ¿sí?
digamos, ahí conocemos mucho más de esa parte, por lo menos para conocer la parte de instrumentación. Hay mucho tema sobre eso, pero lo que yo les digo, no necesito una tesis. Mire por lo menos lo que les voy a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, la regla graduada, ahí está una definición, el flexómetro, el pie de rey, ¿sí? El vernier, el goniómetro, ¿sí? El micrómetro, el nivel, el manómetro, el galvanómetro, falta el voltímetro, ¿no? Ah, mire, el voltímetro. eh, el multímetro, el pirómetro, termómetro, ¿sí? Eso es lo que yo necesito, definición y una foto. Algo, pero también que sea bonito con una letra bien chévere, ¿sí? Algo bien chévere. Bueno, de hecho, como lo que estoy mostrando, pues puede entrar. Listo. Voy a explicar esto rapidito. Nosotros dentro de los aspectos de medición, pues yo no, está el tema, pero yo no ahondo en esa parte porque ustedes ya vieron unas físicas, ¿sí? Ustedes vieron mucho acerca de unidades. Por ejemplo, en lo que les voy a compartir acá, las medidas de presión, de caudal, de nivel, de presión diferencial, todo eso ustedes ya lo vieron en termofluidos o lo van a ver los que están todavía, digamos, ahí pendientes de esa materia. Pero, por ejemplo, un Pascal, yo creo que ya lo conocemos, ¿no? Eh, eso lo conocemos. Las medidas de caudal, ¿sí? Las medidas de presión, ¿sí? De volumen sobre tiempo, ese es el caudal, ¿no? Bueno, más o menos voy a hacer un resumen ahí, ¿sí? Las medidas de presión, que primero que todo hay que hablar de magnitud, ¿sí? Y hay que recordar que toda magnitud es, digamos que una característica o una propiedad que tiene un dispositivo o algo tangible o intangible y que puede ser medida en una escala, ¿sí? Con un instrumento adecuado. Como ejemplos de magnitudes pueden ser peso, masa, longitud, velocidad y tiempo, temperatura, presión, fuerza, etcétera. Bueno, tenemos medidas de presión, por ejemplo, Pascal, tenemos los PSI, que ya en otra em, medida internacional. Bueno, ahí teníamos un ejemplo, pero ya yo creo que ya podemos nosotros recordar que la presión está en la relación entre la fuerza y el área donde se ejerce la fuerza, ¿sí? Bueno, y las medidas de caudal, bueno, teniendo el volumen, ¿sí? Y tenemos el tiempo que demora en llegar de un T sub cero a un T final, ahí podemos nosotros calcular el caudal. Bueno, estos son... ¿quién me dice qué es eso? A ver, vamos a mirar. ¿Cómo se llaman en termo? Allá en los mecánicos, electromecánicos. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Ingenieros industriales. Es Tú me pues una válvula de presión, ¿no, profe? válvulas, muy bien, excelente, muy bien. Claro, porque aquí por un lado entra, por otro lado sale, y esto me mide la presión, ¿sí? O el flujo, también lo puede medir, ¿sí? Esto es lo mismo. Chan, chan, chan. Mire, este me dice que va hacia allá, y hacia allá. Muy bien. Las temperaturas Celsius, Fahrenheit, ¿cómo convertirlas? Bueno, hay unos ejercicios que pues ahí les tengo o les tenía, pero
Hacer la conversión es solo simplemente reemplazar los datos, que le digo, ustedes ya vieron tantas físicas y tanta cálculo en esa parte de las unidades que pues a mí me parece que eso lo podemos pasar ahí por encimita. Muy bien. Entonces, pongámonos a hacer el ejercicio y con eso salimos. Aquí hay una parte donde yo les voy a, no es para, no lo voy a dejar para entregar, ¿no? Pero esto, para que lo tengan en cuenta que esto es posible automatizarlo. Lo voy a explicar rápidamente antes de que empiecen a hacer la tarea que tienen que entregar. Entonces, lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, cuál es, digamos, el informe que yo necesito? Entonces, teniendo en cuenta que yo haya calculado todos estas, el error absoluto, el error relativo, el error aleatorio, el error de linealidad, el error de escala, suponiendo que yo ya en estos datos yo ya tengo, yo ya los tengo, ¿sí? Entonces, aquí tengo el error aleatorio, em, esto voy a colocarlo acá a un ladito, a disminuir esto. Entonces, error aleatorio. ¿Sí? Muy bien. Me piden el error aleatorio, el error absoluto. Colocarlo acá. Error absoluto. El error relativo. El error de linealidad y el error de escala. Vamos a aumentarlo un momentico acá. Por lo menos a 16. Bueno, vamos a hacerlo esto como para una sola medida, ¿sí? Vamos a suponer que la medición me dio 120,3, pero el valor tiene que darme 120. Oye, no me va a dar, me va a dar error porque tengo aquí centímetros. Entonces aquí, listo. El error relativo va a ser igual a el error absoluto dividido en ¿qué? En el valor exacto, en el valor real, que es este. ¿Sí? Eso vamos a colocarlo en porcentaje. Generalmente se muestra es en porcentaje. Listo, 0,65%. El error aleatorio es este. Sí, vamos a suponer que sea este. Igual el error aleatorio. No, es este, ¿no? ¿Listo? Em, el error lineal. Vamos a suponer que el error lineal, esto lo hicimos en aquí, error lineal. No, yo cerré, no me diga. No, está acá. El error de lineal, vamos a hallar una sola correlación, 0,4749 con el día 2. Vamos a suponer que este es el error lineal, ¿sí? Entonces vamos a colocar 0,2368.
eh, 0.2368. Sí. De hecho, vamos a acá. Eso. Listo. Error aleatorio. Listo. Creo que quedó todo unido. Sí, quedó todo bien. El error de escala, sí, ese error de escala era el error. Ah, era pero ese no lo calculé. Espere, yo estoy tomando varios datos mal. Porque no metamos el error aleatorio porque esto sería, no metamos más bien el error absoluto C3. Sí, este sí, este sí. El error lineal, no metamos el error lineal porque este es de otro ejercicio. Tendríamos que calcular el error. Ay, sí. Pero como aquí fue un solo conjunto de datos, no mostramos el error lineal. El error de escala, que es el menor menos el mayor, Sí, el error de escala, sí. Error de escala. Chan, chan. Bueno, muy bien. El error de escala acá sería, tenemos que dividirla entre dos, ¿no? Entonces sería igual al máximo, el máximo, valor máximo de todo esto, de la medición, no, ya vale, ¿no? Menos el mínimo de toda esta medición, dividido en ¿cuánto era? Dividido en, ¿cuántos datos son? En 30 datos. Estoy haciendo lo mismo que hemos hecho, lo hicimos en las diapositivas. Pero esto lo tenemos que dividir, todo lo tenemos que dividir en dos. Una corrección por ahí hay un dato, a ver, dato. Ah, ya entiendo. No te entiendo. De C3 a C32. C3 a C32. C3 a C32. Me está tomando las letras. Muy bien. Está dando mucho. El error de escala. Máximo. Dividido. El máximo menos el mínimo. Creo que sobra una. Así. Listo. Me da el 3.15%. Muy bien. Y error de escala. Listo. Voy a cambiar acá la actividad. Entonces el error aleatorio no. El error de linealidad tampoco. El error aleatorio sí cambia de lineal. Eso serían error absoluto, error relativo, error aleatorio, error absoluto, error relativo, error aleatorio, error de escala. Listo. Ese para manejar una sola tabla de información. No podemos unir tablas porque no tiene nada que ver una cosa con otra. Muy bien. Listo. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente consolidé
solo consolidé los valores, ¿cierto? Solo consolidé valores. Ahora bien, hay que tener en cuenta que si yo cambio un valor, 121 por ejemplo acá, pues me tiene que cambiar el error absoluto, el error relativo, el error aleatorio y el error de escala, ¿no? Pero a mí no me interesa tanto eso en este ejercicio, sino que yo pueda registrar esos cambios, porque no todas las veces, por ejemplo, no todas las veces la misma persona va a realizar las medidas. No, eh, eso es lo uno, lo otro, se tienen que hacer varias medidas, ¿cierto? Varias mediciones, más bien, ¿no? Varias mediciones. Entonces, yo necesito aquí Luis, que recuerde, ¿no? Luis y Cristian aquí van a hacer como, se van a acordar allá de investigación de operaciones porque eso lo veíamos allá. No lo voy a ponchar, no lo voy a ponchar, pero voy a colocar esto por aquí, perdón, por aquí. Vamos a hacer el informe acá debajo. Hacer acá informe. Voy a colocar acá informe. Aquí, informe. Para no pasar de hoja. Y mire lo sencillo que es. Entonces, esto lo voy a dejar acá. Y esto lo coloco acá. Muy bien. Entonces, yo quiero que cada vez que coloque un conjunto de datos acá, ¿sí? Por ejemplo, que yo haga 30 mediciones, pues me calcule todo automáticamente, pero que también esos valores me los coloque acá. ¿Dónde quedó? Acá. Que me los coloque acá. Yo necesito que estos valores pasen para acá, ¿cierto? Y cada vez que yo haga un cambio, ¿sí? De hecho está haciendo el cambio, ¿no? Porque está aleatorio. Ah, qué bien, está aleatorio. Listo, está aleatorio. Sí, me está cambiando el error aleatorio y el error de escala, no importa. Muy bien, entonces, pero cuando yo cada vez que esto le diga, cada vez que yo haga un cambio, pues automáticamente este pase para acá y así va registrando los datos, ¿sí? Yo necesito que se haga el informe de manera automática. Entonces necesito que pongan mucha atención en este caso. Voy a utilizar acá, si ustedes no tienen habilitado macros, entonces voy acá a opciones y le doy acá eh, en complementos, le doy acá donde dice complementos de Excel, le voy a ir, ah no, mentiras, es para Solver. Para aquí, en archivo, opciones, le dan acá donde dice sin personalizar cinta de opciones y seleccionan el que dice programador, ¿no? Si no lo tienen, está así, está así. Entonces seleccionan el que dice programador o programador, el otro es desarrollador, ¿no? Le dice aceptar, o sea, dependiendo de la versión, programador o desarrollador. Bien, una vez ahí, entonces vamos a programador, se activó esta pestaña, colocamos un botoncito pequeño, le decimos insertar y le colocamos un botoncito pequeño. Démoslo, vamos a colocarlo acá. ¿Sí? Cuando lo suelto, le voy a colocar un nombre, vamos a colocarle informe estadística. Y le vamos a decir grabar. Muy bien. No vamos a decirle nada más a informe estadística, toca sin espacio, ¿sí? Y le doy aceptar.
En el momento en que le voy a aceptar, arriba dice detener grabación y abajo aparece un cuadrito. Quiere decir que todo lo que yo haga se va a grabar, ¿no? Entonces voy a seleccionar estas dos celdas, las voy a copiar y la voy a pegar en la parte de abajo donde dice inicio, pegar y voy a pegarlo como valores. Bien. Bueno, después arreglo o vamos a arreglarlo, vamos a ver si me permite arreglar la letra. Vamos a colocarle aquí una bad y vamos a colocarle acá 2. ¿Sí? De hecho, Arial, vamos a colocarle Arial. Arial. Muy bien. Listo, y vamos a centrarlo. Eso es lo que nos va a grabar. Le voy a decir que ese dato me lo baje. Entonces le voy a decir insertar celdas, desplazar celdas hacia abajo. ¿Sí? O sea, estos valores me los va a desplazar hacia abajo. Eso es lo único que quiero que haga. Es lo único. Entonces, como es lo único, voy a programador y detengo la grabación o la detengo en la parte de abajo. ¿Sí? Voy a decirle detener grabación. Y entonces cuando yo haga una simulación, él me va a ir registrando todos los datos. ¿Sí? Ese error absoluto no cambia porque yo solo tuve en cuenta el primer valor. Lo mismo el error relativo no me cambia porque yo tuve en cuenta el primer valor. ¿Sí? Entonces, ahora, como ya está en aleatorio, pues ahora sí me va a cambiar. Chan, 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 chan. ¿Sí? Esto podemos decir que todos los valores pero eso debía hacerlo antes o antes o durante la grabación. ¿Listo? Vuelvo y repito para los que se fueron al baño o para los que se quedaron ahí con el celular ahí dormidos. Bien, entonces voy a eliminar esto. Y voy a empezar. Entonces, vamos a decirle, programador, insertar, voy a colocar el botoncito, le digo informe 2 statistics. Le voy a decir grabar, no le digo nuevo porque no voy a programar de cero, le digo grabar. ¿Qué me pasó? Dice que no puede tener espacios. Listo. Ya, start. Informe 2 stat, le voy a decir grabar y le digo aceptar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Copiar esto, copio y lo pego acá, como valores. ¿Sí? Acá o en inicio, como valores, acá. Vamos a arreglarlo, vamos a colocarle los decimales que son. Listo, vamos a colocarlo así. Vamos a colocarle con 3 decimales. Vamos a colocarlo con 4 decimales. Bien, el porcentaje, a este hay que cambiarlo a porcentaje. Listo. ¿Qué más hay que cambiarle? No, la letra está bien. Bueno, ahora tengo que agregarle, insertarle una celda arriba de ella. Tengo que desplazar las celdas hacia abajo. Y ya, no necesito más. Hoy detengo, siempre detener la macro, si no se le hace un bucle y se le bloquea el Excel. Listo, ahora cada vez que vaya a hacer yo un cambio,
Él me va registrando todos los valores automáticamente. Sea cambios manuales, o sea que yo pase de una base de datos, la pase a este X sub y él automáticamente me calcula todo eso. Esto no solo se puede hacer a los errores, al cálculo de los errores, o a las variaciones, porque también faltó calcular la varianza. Eso también es otro factor importante para medir las variaciones. Pero ya es variaciones de los datos, más no los errores en las mediciones, ¿no? Entonces, eso, digamos, sería para ustedes una herramienta bastante importante. Solo quería mostrarles esa parte. Este Excel lo vendo en 1.000.000 para que lo necesite. Para guardarlo, como utilicé macros, voy a decirle guardar como. Y lo voy a guardar acá en donde dice libro Excel habilitado para macros. Voy aquí a escritorio. Voy a guardar el escritorio para ahorita pasárselo a ustedes. Le voy a colocar acá informe estadística macros. No, informe estadística. No más, así no más. Muy bien. Saco evidencia. ¿Listo? Entonces, en estos minuticos que hacen falta, por favor, hacen las diapositivas. Eso no se demora mucho. Y cuando me voy a dejar aquí conectado, cuando terminen me avisan, me escriben o me llaman. Profe, ¿puedo volver a la diapositiva donde le tocó a cada uno el tema? Listo, yo voy para allá. Ah, no, no guardó, no guardó, no guardó. Porque cuando me salí de la diapositiva me dijo que si descartar los cambios. No, profe, así nomás. Yo me acuerdo que era lo que tocaba. Vale, listo, muy bien. Profe, se va a pasar en, se puede pasar, o sea, que si se va a pasar en orden o se puede pasar normal. No, no, no ustedes no van a, no, no se preocupen por eso. O sea, ustedes no van a hacer en las diapositivas, ¿sí? O sea, la consulta la hacen en diapositivas. ¿Qué es y la imagen? ¿Sí? Si hay varios tipos, pues qué es y las imágenes ahí de los instrumentos. Pero ustedes no van a presentar, no van a sustentar nada. Solo necesito que me entreguen esa parte como para que conozcan de cerca, eh, por lo menos en foto, esos instrumentos. No necesitan que estén en orden. Voy aquí al chat y voy a pegarlo. Este. Listo. De todas maneras, la imagen la pegué en el chat para que lo tengan presente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Bueno, bueno, entonces yo de todas maneras voy a estar conectada, estoy que voy a estar conectado y pendiente de lo que ustedes necesiten. Me avisan cuando ya tengan lista la presentación. O si quieren ustedes, o la suben. Les voy a dejar la carpetica, pero no se desconecten sino hasta la 1, ¿no? Entonces, trabajan y me la cargan en la carpeta, no hay necesidad de que me avisen, me la cargan en la carpeta. Tienen plazo hoy para hacerlo, para que no se afanen, que lo hagan bien chévere. ¿Listo? ¿Están de acuerdo?
Listo, profe. Muy bien. Pero entonces sí les pido el favor, no se desconecten sino hasta la 1 como para justificar muy bien que hicimos el trabajo completo. Eso es. Listo, muchachos. Voy a estar pendiente de cualquier cosa. Voy a abrirle la carpetica.
Bueno, muchachos, que tengan excelente día. Feliz fin de semana. Nos vemos. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Listo, profe. Ok. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta Jessica. luego. Chao, Diego. Nos vemos. Nos vemos, Carla.